¿Puede el silencio de un niño revelar una verdad que miles de millones de dólares no pueden comprar? Acompáñanos en una historia donde la conexión más inesperada se convierte en la única esperanza. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Era uno de los hombres más adinerados de la nación, pero ninguna fortuna podía solucionar lo que realmente importaba. Después de haber despedido a 7 niñeras en apenas un mes, desesperado por ayudar a su hijo autista no verbal, quien vivía sumido en el miedo y el silencio desde que perdió a su madre, este magnate estaba a punto de darse por vencido. Fue entonces cuando una discreta ama de llaves, con un pasado doloroso, logró lo que ningún terapeuta había conseguido. Lo que ocurrió después lo cambió todo de manera irrevocable. Alejandro Vargas poseía todo lo que cualquier persona podría anhelar: fortuna, influencia y una compañía que lideraba la industria farmacéutica, Genentech Global. Pero nada de eso tenía valor cuando estaba en casa observando a su hijo de 5 años, Lucas. Desde el día en que su esposa falleció, Lucas no había pronunciado ni una sola palabra. Alejandro recordaba la risa del pequeño, el timbre de su voz. Todo se esfumó después del funeral. Lucas no hablaba, no reaccionaba a su nombre, no sostenía la mirada de nadie. Los médicos diagnosticaron autismo severo. Alejandro no comprendió del todo lo que eso implicaba. Al principio, creyó que Lucas simplemente estaba de luto, pero las semanas se transformaron en meses, y se hizo evidente que su hijo estaba atrapado en un mundo al que Alejandro no tenía acceso. El niño chillaba si alguien intentaba abrazarlo, se desesperaba bajo luces intensas, podía pasar horas mirando fijamente las paredes o la nada. Alejandro jamás se había sentido tan impotente en su vida, ni siquiera en las batallas más feroces de las salas de juntas. La mansión de los Vargas era inmensa, silenciosa y fría. El personal se movía con sigilo por sus corredores, especialmente cerca de Lucas. 7 niñeras habían llegado y se habían marchado en un solo mes. Hicieron lo que pudieron, pero cada una partió rápidamente, ya fuera por agotamiento, por sentirse abrumada o por ser despedida. Alejandro tenía un carácter difícil cuando se trataba de su hijo. No toleraba el sonido del llanto de Lucas, no soportaba verlo rechazar cada mano, cada voz. Les gritaba a las cuidadoras, acusándolas de no esforzarse lo suficiente, pero una parte de él sabía que ellas no eran el problema. Cada vez que un nuevo especialista fracasaba, una pequeña parte de Alejandro se quebraba por dentro. Observaba a Lucas desde lejos, con temor de acercarse demasiado. Su hijo no lo reconocía, no de verdad, y ese pensamiento lo mantenía en vela por la noche. Alejandro se había enfrentado a adquisiciones hostiles, demandas multimillonarias y ataques políticos. Nada de eso lo había sacudido como lo hacía la mirada ausente de Lucas. Todas las noches, después de que el personal se retiraba a descansar, Alejandro vagaba por la casa como quien busca algo extraviado. Pasaba por la puerta de Lucas y se detenía a escuchar. El niño ya no lloraba, no emitía sonido alguno. Era el silencio lo que más le dolía. Alejandro solía imaginar a su hijo soñando, quizás teniendo sueños felices, pero ahora temía que no hubiera nada en el universo de Lucas excepto temor y oscuridad. A veces se quedaba fuera de la habitación del niño durante horas. Otras veces iba a su despacho, se servía una copa y contemplaba fotografías antiguas. Lucas de bebé, su esposa sonriendo, todas las cosas que jamás podría recuperar. Se preguntaba constantemente en qué momento se habían torcido las cosas. ¿Fueron los viajes de negocios, las noches trabajando hasta tarde?
¿Acaso Lucas lo culpaba por la muerte de ella? Alejandro no tenía las respuestas. Todo lo que poseía eran remordimientos y un creciente pavor de que el tiempo se estuviera agotando. Los médicos habían propuesto todas las soluciones posibles: terapia conductual, terapia del lenguaje, incluso tratamientos experimentales. Alejandro pagó por todo: los mejores profesionales, programas personalizados, sesiones a domicilio. Nada de eso funcionó. Los terapeutas se iban con miradas cansadas y palabras desalentadoras. Decían que el progreso sería lento, pero Alejandro no estaba hecho para la paciencia. Él esperaba resultados. Lo que obtuvo, en cambio, fue silencio. Lucas no miraba a los terapeutas, no respondía a los juguetes, juegos o música. A veces gritaba a la nada, a veces giraba en círculos hasta desplomarse. Alejandro asistió a una sesión y tuvo que marcharse a la mitad. No podía soportarlo. Entró en su despacho y cerró la puerta con un portazo, furioso con todos y sobre todo consigo mismo. No podía arreglar a su propio hijo. Su dinero, su poder, sus contactos, nada de eso marcaba la diferencia. Todo lo que anhelaba era que Lucas dijera una palabra, aunque solo fuera papá. Se instalaron luces especiales porque Lucas no soportaba las normales. Se añadió aislamiento acústico a su habitación para que sus crisis no resonaran por los pasillos. Un terapeuta sugirió usar horarios visuales y tableros con pictogramas, pero Lucas los rompía o los ignoraba por completo. Las comidas eran un desafío. No comía si la comida tenía el color o la textura incorrecta. La hora del baño era una pesadilla. Alejandro tuvo que contratar a 2 asistentes solo para manejarlo, y sin embargo, en medio de todo esto, Alejandro todavía albergaba esperanza. Una parte de él creía que si se esforzaba más, gastaba más, algo cambiaría. Pero cada día que pasaba, sin ninguna señal de reconocimiento por parte de Lucas, se sentía como otra puerta que se cerraba. Alejandro dejó de ir a la metrópoli. Dejó que otros gestionaran la empresa. Su vida se había reducido a esa casa, a ese niño y al creciente temor de que su presencia pudiera estar haciendo más mal que bien. El peor momento llegó una mañana temprano, cuando Alejandro intentó algo simple. Le llevó a Lucas un coche de juguete, uno que solía encantarle. Se sentó a su lado en la alfombra y lo empujó hacia adelante. «Mira, campeón», dijo con suavidad. Lucas no se movió. Alejandro lo intentó de nuevo. Incluso hizo un pequeño sonido de motor. Lucas parpadeó lentamente, pero ni siquiera miró el coche. Luego, sin previo aviso, gritó y se tapó los oídos. Alejandro retrocedió, atónito, dejó el juguete en el suelo y salió de la habitación en silencio. Más tarde esa noche se sentó en la oscuridad, pensando que tenía que haber algo más que intentar, pero ¿y si no lo había? ¿Y si esto era todo? Un hijo que no lo conocía, un padre que no podía alcanzarlo. Ese pensamiento era el más pesado de todos, que un día Lucas podría no recordarlo en absoluto, y peor aún, tal vez nunca lo había hecho realmente. Isabel Rojas llegó a la mansión de los Vargas temprano en la mañana. Un miembro del personal la recibió en la entrada de servicio y le mostró las instalaciones rápidamente. La casa era inmensa, repleta de muebles costosos y pasillos silenciosos. Isabel no reaccionó demasiado. Mantuvo la cabeza gacha, asentía cuando le hablaban y no hacía preguntas. Su trabajo era sencillo: limpieza, lavandería, organización. Ninguna interacción con el niño, ninguna conversación personal con el señor Vargas y ninguna mención de su pasado. Así era exactamente como ella lo prefería. Había sido muchas cosas en su vida: enfermera, consejera, madre, pero aquí solo era el ama de llaves. Había solicitado el trabajo con un nombre diferente. Isabel Rojas no era el nombre en su partida de nacimiento, pero era el que usaba ahora.
No quería ser reconocida. No después de todo lo que sucedió en la clínica, no después de lo que pasó en el juzgado. Solo necesitaba una oportunidad para respirar, para desaparecer, para empezar de nuevo. En su primer día trabajó en silencio y se mantuvo al margen. La mayor parte del personal evitaba hablar demasiado, excepto un cocinero que le dio una breve lista de tareas. Isabel se movió de habitación en habitación con su carro de limpieza, limpiando ventanas, desempolvando estanterías, doblando toallas. Cerca del mediodía, mientras limpiaba el gran salón, notó un movimiento detrás de las largas cortinas de terciopelo. Se detuvo y luego continuó barriendo. Por el rabillo del ojo vio una pequeña figura. Lucas estaba agarrando un caballo de peluche gastado, sus dedos frotando la tela una y otra vez. Él no la miró y ella no intentó hablar. Sabía que era mejor no hacerlo. En cambio, continuó barriendo lenta y tranquilamente, tarareando una suave melodía que su abuela solía cantar cuando Isabel era pequeña. No era para él, no directamente, pero tal vez podría serlo. No miró hacia atrás. No dijo una palabra. Simplemente siguió haciendo su trabajo como si él ni siquiera estuviera allí. El día siguiente fue igual. Isabel limpió los pasillos, organizó los gabinetes, trapeó los suelos. Se cruzó con Lucas una vez en el pasillo de arriba. Estaba sentado con la espalda contra la pared, las piernas encogidas, los ojos fijos en un punto en la distancia. Su caballo de peluche estaba en su regazo. Isabel hizo un pequeño gesto con la cabeza, pero no dijo nada. No dejó de caminar, sin movimientos bruscos, sin voz alta. En la cocina ayudó a lavar los platos. En un momento dado, notó un vaso de leche tibia intacto en la encimera. Le preguntó al cocinero si era para Lucas. «Nunca se la bebe», dijo el cocinero. «Solo la ofrecemos todos los días». Isabel tomó nota mental de eso. Más tarde esa noche, mientras terminaba de limpiar la mesa del comedor, sirvió en silencio un vaso de leche fresca. Lo colocó en el suelo, cerca del pasillo donde lo había visto por última vez. Luego se fue sin mirar atrás. No dijo nada. Al tercer día, algo había cambiado. Isabel estaba barriendo cerca de la cocina de nuevo cuando notó a Lucas sentado justo afuera de la puerta. Esta vez no estaba escondido. Se sentó con la espalda contra la pared, su caballo de juguete en una mano y sus ojos fijos en ella. No parecía tener miedo, simplemente miraba. Isabel no reaccionó. Siguió barriendo y comenzó a tararear de nuevo, la misma canción de cuna. No intentó hablarle ni hacer contacto visual, simplemente trabajó. Después de un rato, sirvió otro vaso de leche y lo colocó en el suelo cerca de donde él estaba sentado. Continuó limpiando y salió de la cocina por un tiempo para trabajar en otra habitación. Cuando regresó, el vaso estaba vacío. No se lo mencionó a nadie, no sonrió ni celebró. Pero por dentro sintió que algo cambiaba. No era mucho, pero para un niño que no dejaba que nadie se acercara, lo era todo. Isabel no intentó hacer más de lo que ya había hecho. Se apegó a sus tareas, limpió los baños, desempolvó los marcos de las fotos en el pasillo, dobló la ropa y ayudó al cocinero a preparar las comidas. Todavía veía a Lucas por la casa, generalmente sentado solo, a veces detrás de los muebles o debajo de las mesas. Siempre tenía su caballo de peluche con él. Pero ahora, cada vez que Isabel pasaba, él la miraba. Solo una ojeada. Pero era suficiente. Ella no forzó ninguna conexión. Dejó que él se acercara a ella a su manera. Cada día dejaba un pequeño vaso de leche cerca de donde suponía que podría estar. Algunos días el vaso permanecía lleno, otros días estaba vacío cuando regresaba. Isabel no cambió su rutina. Nunca le habló, solo trabajaba. Seguía tarareando suavemente y se aseguraba de que el vaso siempre estuviera allí. Gestos silenciosos, sin presión.
Eso es lo que Lucas parecía necesitar. Por las noches, después de que la casa se calmaba y el resto del personal se iba, Isabel se sentaba un rato en el lavadero, doblando la última tanda de ropa. A veces pensaba en su antigua vida, en Victoria Ferrer. Ese nombre todavía dolía. Una vez había trabajado con niños con problemas. Había creído en la curación, en llegar a ellos. Pero un error, una acusación, y todo se había ido. Su trabajo, su licencia, su hija. Había perdido la custodia después del escándalo y no había visto a su niña en años. Ahora estaba aquí, en una casa llena de silencio, tratando de reconstruir desde la nada. No había planeado conocer a un niño como Lucas, pero tal vez esta era su segunda oportunidad. No para arreglarlo, no para ser su terapeuta, solo para ser alguien que se quedaba, alguien que no se rendía después de un día. Mientras limpiaba el suelo de la cocina esa noche, notó que el vaso de leche estaba vacío de nuevo. Y eso lo era todo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones, y darle like al video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. La lluvia caía sin cesar afuera, golpeando las ventanas de la gran mansión. El cielo estaba gris y el día había sido largo. Isabel había pasado horas limpiando, doblando sábanas, organizando armarios y fregando suelos. Le dolían los brazos y sentía las piernas pesadas. Después de la cena, con la casa en silencio y la mayoría del personal ya fuera, se dirigió al salón. La chimenea estaba apagada, pero la gruesa alfombra del suelo se sentía suave y cálida. Se sentó lentamente, estiró las piernas y finalmente se recostó, dejando que su cuerpo se relajara. Cerró los ojos solo por un momento. El silencio era pacífico. No pensaba en el trabajo, ni en los recuerdos, ni siquiera en Lucas. Solo necesitaba un respiro de todo. Su respiración se ralentizó y sus pensamientos se dispersaron. No oyó pasos, no se dio cuenta de que había alguien cerca, pero entonces algo ligero tocó su pecho. Era suave, cuidadoso, como un susurro hecho de plástico y confianza. Los ojos de Isabel se abrieron lentamente. No se movió de inmediato. Un pequeño estetoscopio de plástico descansaba sobre su pecho, del tipo que viene en los kits médicos de juguete. Un juguete de niño. De pie sobre ella estaba Lucas, su rostro serio y concentrado. Su mano sostenía el otro extremo del estetoscopio como si realmente estuviera escuchando. Isabel lo miró a los ojos, y por primera vez él le devolvió la mirada, sin miedo, sin pánico, solo conexión. Luego, sin previo aviso, Lucas habló. Su voz era pequeña y baja, pero las palabras eran claras. «Te voy a curar, mamá», susurró. El corazón de Isabel dio un vuelco. No habló, no se movió, apenas respiraba. La había llamado mamá, había hablado. No tenía sentido, y sin embargo en ese momento no necesitaba tenerlo. Lucas estaba arrodillado a su lado, presente, comprometido y vivo, de una manera que nadie había visto antes. Isabel solo podía mirar, paralizada por el milagro que se desarrollaba frente a ella. Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió. Alejandro Vargas entró, esperando ver un espacio vacío o tal vez a un miembro del personal terminando su trabajo. En cambio, vio a su hijo arrodillado junto a Isabel, sosteniendo un juguete de plástico. Lucas no se percató de su padre. Estaba completamente concentrado en la mujer que yacía en el suelo. Alejandro se detuvo. No habló. Sus ojos se clavaron en su hijo. Luego en Isabel. Vio el estetoscopio. Vio la expresión tranquila del niño. Luego lo oyó, débil pero inconfundible. «Te voy a curar. Mamá». Las palabras resonaron en su cabeza, lo golpearon como una ola. Su hijo había hablado.
El niño, que no había dicho nada durante años, acababa de susurrar una frase completa y no le había hablado a Alejandro, le había hablado a ella, a la ama de llaves. La mente de Alejandro se aceleró, sintió confusión, rabia, dolor, celos y algo más que no podía explicar. No era así como se suponía que debía ocurrir. Alejandro dio un paso atrás, inseguro de qué hacer. Se sentía impotente, observando algo que no podía controlar. Durante años había contratado a los mejores terapeutas, especialistas del habla y expertos en comportamiento. Nada había funcionado. Había gastado dinero, tiempo y energía tratando de arreglar a su hijo. Y ahora, después de solo unos días, Isabel lo había alcanzado. Pero ella no era doctora, no estaba entrenada, no seguía los planes, no informaba del progreso en reuniones, ni escribía informes, simplemente limpiaba. Y sin embargo, Lucas había conectado con ella. Alejandro no sabía si estar enojado o agradecido. Una parte de él se sentía traicionada, como si alguien le hubiera quitado algo. Otra parte quería caer de rodillas en señal de alivio. Se quedó allí, en silencio, observando. Isabel no habló. Miró a Alejandro, insegura de lo que sucedería a continuación. Lucas presionó suavemente el estetoscopio contra su pecho de nuevo, completamente inconsciente de la tormenta que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Más tarde esa noche, después de que Lucas se durmiera y la casa volviera a estar en silencio, Alejandro se sentó solo en su estudio privado. Las luces estaban bajas y la lluvia de afuera no había cesado. Sobre el escritorio frente a él había una foto enmarcada. Su esposa sonriendo, sosteniendo a Lucas de bebé. Había sido tomada en el jardín trasero en un día cálido. Ese recuerdo parecía pertenecer a otra persona ahora. Alejandro miró la foto durante mucho tiempo. Sus pensamientos eran un desorden. Quería creer que este momento con Lucas era el comienzo de algo bueno, pero era complicado. ¿Por qué Isabel? ¿Por qué ahora? ¿Fue suerte, destino o algo más? Lo había intentado todo y había fracasado. Y esta mujer, esta extraña, había entrado en sus vidas y había hecho lo imposible. Alejandro no sabía cómo sentirse. Le dolía el pecho de una manera que no esperaba. En silencio comenzó a llorar. Lágrimas lentas, sin sonido. La foto en sus manos se volvió borrosa. Tocó el rostro de su esposa en la foto con el pulgar. Recordó su voz, su risa, la forma en que solía calmar a Lucas durante sus primeras crisis. Cantaba o lo mecía suavemente. Recordó pensar que nunca sería capaz de hacer lo que ella hacía, y después de que ella murió, nunca pudo. Esa noche, sentado en la oscuridad, entendió algo claramente por primera vez. Lucas no necesitaba sistemas perfectos, no necesitaba programas estructurados ni costosas salas de terapia. Necesitaba a alguien que lo viera, que realmente lo viera, alguien que no le pidiera nada. Isabel había sido esa persona, sin querer. Había llenado un espacio que había estado vacío durante mucho tiempo. Alejandro lloró, no por fracaso, sino por una extraña y dolorosa esperanza. Por primera vez en años sintió que tal vez su hijo todavía estaba allí. Tal vez. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones, y darle like al video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. Alejandro se sentó en su estudio hasta altas horas de la noche, el brillo de la pantalla de su portátil iluminando su rostro mientras se desplazaba por páginas de documentos. Su curiosidad por Isabel se había convertido en preocupación. Algo no le cuadraba. Ella había entrado en sus vidas de repente, sin referencias, sin una investigación formal. Solo una mujer tranquila, que logró llegar a su hijo de una manera que ningún profesional había logrado jamás. Pero Alejandro no era un
hombre que confiara fácilmente, especialmente no con algo tan frágil como Lucas. Comenzó a buscar registros, a cavar más profundo. No tardó mucho en encontrar lo que no quería ver. Años atrás, Isabel había sido enfermera en una respetada clínica pediátrica. Había trabajado de cerca con niños, pero su expediente terminaba en un escándalo. Despedida, investigada. Siguió un caso de custodia y había perdido a su hija. El fallo del juez mencionaba negligencia. Y la persona detrás de su despido, Victoria Ferrer, la propia asesora de confianza de Alejandro. Eso lo cambió todo. A la mañana siguiente, Alejandro se reunió con Victoria en su oficina. Ella siempre había sido clara y profesional, sus opiniones agudas y directas. Cuando sacó el tema de Isabel, no dudó. «Es peligrosa», dijo Victoria cruzando los brazos. «Te lo advertí antes de que la contrataras. Es inestable. Toma decisiones emocionales y cruza los límites. Esa no es alguien que quieras cerca de tu hijo». Alejandro presionó para obtener detalles. Victoria explicó cómo Isabel había formado apegos emocionales inapropiados con los pacientes, cómo ignoró el protocolo y cómo una de sus decisiones casi había llevado a un incidente grave. «Perdió la custodia de su propio hijo», añadió Victoria. «Eso debería decírtelo todo». Alejandro se sintió mal. Su mente reproducía las palabras de Lucas, el estetoscopio, el silencio roto. Y ahora esto. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarse a Isabel. Cuando la encontró doblando toallas en el lavadero, le preguntó directamente. Sus ojos no parpadearon. Su voz era tranquila. «Pregúntale a Lucas si soy peligrosa», dijo. Alejandro no respondió de inmediato. La miró fijamente, buscando cualquier señal de mentira, cualquier cosa en su expresión que coincidiera con lo que decían los informes. Pero no había nada. Solo una mujer tranquila, cansada pero firme, de pie frente a él, sin nada que ocultar. Una parte de él quería creerle. En el fondo, ya lo hacía. Pero la otra parte, el lado entrenado por años de negocios, política y precaución, seguía repitiendo las palabras de Victoria. Los titulares no mienten, los documentos judiciales no mienten. El riesgo era real. Aún así, algo en la respuesta de Isabel se le quedó grabado. No se defendió, no explicó ni discutió, no suplicó. Dejó que Lucas hablara por ella, incluso en su ausencia. Esa elección decía algo. Pero Alejandro se sentía acorralado. Tenía asesores, una reputación y un hijo frágil que proteger. Si algo salía mal bajo su techo, sería su culpa. Esa noche, después de una larga vacilación, tomó la decisión. Isabel tenía que irse. Al día siguiente, Alejandro la llamó a la cocina. Sus palabras fueron cortantes, de negocios. «Has hecho un buen trabajo aquí, pero este acuerdo no puede continuar». Isabel asintió una vez. No preguntó por qué. No luchó. Empacó sus cosas en silencio y salió por la puerta trasera. Lucas estaba en el pasillo cuando ella pasó. Se quedó quieto, mirándola con los ojos muy abiertos. Isabel lo miró, pero no habló. Le hizo un pequeño gesto de despedida y luego se fue. Esa noche, la casa se sentía extraña, demasiado quieta, demasiado fría. En la cena, Lucas se negó a sentarse, apartó la comida y se acurrucó en un rincón. El personal intentó convencerlo, pero gritó. Alejandro se acercó a él, intentó hablarle suavemente, pero Lucas se estremeció y se golpeó la cabeza contra la pared una y otra vez. Alejandro pidió ayuda. Nada funcionó, ni la medicación, ni la rutina, nada. Se sentó, impotente en el suelo, viendo a su hijo desmoronarse. Pasaron las horas, y el llanto de Lucas no cesó. Su voz se volvió ronca, pero seguía gritando, agitándose, negándose a ser tocado. Alejandro caminaba de un lado a otro de la habitación, llamando a los médicos, suplicando soluciones. Uno sugirió aumentar la dosis de un sedante, otro recomendó la contención.
Nada de eso ayudó. Cada vez que alguien se acercaba, Lucas reaccionaba peor. Su cuerpo temblaba de pánico. Alejandro, finalmente, ordenó a todos que salieran de la habitación y se sentó junto a la puerta con la cabeza entre las manos. La casa estaba llena de personal, pero nadie sabía qué hacer. Durante años habían confiado en expertos. Durante semanas habían confiado en Isabel. Y ahora se había ido, enviada lejos por lo que podría haber sido. Alejandro comenzó a preguntarse si había cometido un terrible error. Tal vez los informes eran ciertos. Tal vez ella tenía un pasado problemático. Pero aquí, en esta casa, en el pequeño mundo de Lucas, no había hecho ningún daño. De hecho, había traído algo que no habían visto en años: paz. Alejandro se quedó despierto toda la noche. Se sentó junto a la cama de Lucas, viendo a su hijo retorcerse en un sueño intranquilo. Se estaban formando moratones en la frente del niño por donde se había golpeado la pared. Alejandro se sintió impotente. Más que eso, sintió arrepentimiento. Se había basado en papeles, verificaciones de antecedentes, advertencias y currículums. Pero nada de eso había llegado a Lucas. Solo Isabel lo había hecho. Ella no vino con promesas, no ofreció planes, pero había estado allí, en el silencio, donde nadie más podía quedarse. Ahora entendía que la confianza no se construye con credenciales. Se siente en momentos tranquilos, en la quietud, en la paciencia. Pensó en su voz, en la forma en que nunca forzó nada, en la forma en que Lucas la había mirado como si ella importara. Y ahora se había ido. El mundo de Lucas se había derrumbado por eso. Alejandro supo entonces que no podía arreglar esto con dinero o poder. Tenía que hacer lo más difícil de todo: admitir que estaba equivocado, y tal vez encontrar una manera de traerla de vuelta. Mientras desempolvaba las estanterías en el estudio privado de Alejandro, Isabel apartó algunos libros infantiles antiguos. Algunos eran libros de cuentos con las esquinas dobladas y las portadas descoloridas, claramente los favoritos de Lucas en algún momento. Mientras limpiaba los estantes, su paño se enganchó en el borde de algo metido detrás de la fila de libros. Curiosa, metió la mano y sacó un sobre sellado, amarillento, cubierto de polvo. No tenía sello ni dirección, solo una etiqueta escrita a mano con tinta negra. Lucas, evaluación inicial. Sus ojos se detuvieron en él por unos segundos. No parecía algo destinado a perderse. Abrió el sobre con cuidado y desdobló los papeles que contenía. Eran documentos médicos llenos de términos clínicos y observaciones, pero una frase destacó de inmediato: trastorno del procesamiento sensorial, no autismo. La recomendación era clara. Isabel leyó el informe completo, línea por línea. En la parte inferior encontró un nombre familiar: Dr. Mateo Ríos. Ese nombre nunca había surgido en ninguna discusión sobre la condición de Lucas antes. Isabel se sentó al borde del escritorio, todavía sosteniendo el informe. Recordó a Alejandro mencionar cuántos expertos habían visto a Lucas, cuántos se habían rendido. Pero el informe del doctor Ríos era diferente. No se centraba en el desapego social o el retraso en el habla. En cambio, describía a un niño que se sentía abrumado por el sonido, la luz y el tacto. Delineaba terapias centradas en lo sensorial, no en lo conductual. Isabel miró la fecha. Había sido escrito años atrás, antes de que Lucas dejara de hablar por completo. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Por qué nadie había mencionado esto nunca? ¿Por qué no formaba parte del expediente oficial de Lucas? Entonces notó una página grapada en la parte de atrás. Era una recomendación para un seguimiento con una nota al final. Enviado a la señora Ferrer. El estómago de Isabel se revolvió. Victoria Ferrer, la misma mujer que la había despedido, que había testificado en su contra en el tribunal y que había convencido a Alejandro de que la echara. Esto no era solo un accidente,
Era deliberado. A la mañana siguiente, Isabel pidió una breve reunión con la terapeuta actual de Lucas. Llevó el informe consigo, sin saber cómo sería recibido. La terapeuta, una amable mujer llamada doctora Fuentes, leyó las páginas lenta y cuidadosamente. No habló de inmediato, pero su expresión cambió a medida que pasaba por cada sección. «Esto realmente tiene mucho sentido», dijo finalmente. «Esto explica las reacciones de Lucas al tacto y al sonido mejor que un diagnóstico de autismo clásico. Se superponen, sí, pero esto se acerca más a lo que realmente estamos viendo». Isabel soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La doctora Fuentes aceptó tomar notas en el archivo actual de Lucas y dijo que lo mencionaría a Alejandro. Isabel asintió, pero en el fondo sabía que esto no iba a ser simple. Había visto de lo que Victoria era capaz. Si había enterrado esto una vez, lo haría de nuevo. Solo que ahora Isabel no tenía miedo. Isabel pasó el resto del día en silencio. No lo mencionó a nadie más. Todavía no. Caminó por la casa haciendo sus tareas como de costumbre, pero su mente estaba acelerada. Sabía lo que significaba este informe. No era solo una diferencia médica, era una decisión que había cambiado toda la vida de Lucas. Si lo hubieran tratado por un trastorno del procesamiento sensorial desde el principio, todo podría haber sido diferente. Los gritos, los bloqueos, el aislamiento, podrían haberse manejado de otra manera. Y más que eso, Isabel se dio cuenta de que esto no era solo un error. Fue una elección que alguien hizo para ignorar la verdad. Victoria le había quitado a la hija de Isabel su carrera, su reputación, y ahora parecía que también le había quitado el futuro a Lucas. Isabel no estaba enojada por sí misma. Esa parte de ella se había endurecido hace mucho tiempo, pero ahora sentía algo nuevo, una necesidad de proteger a Lucas, de luchar por él como nadie más lo había hecho. Esa noche, Isabel se sentó al borde de la cama de Lucas mientras él dormía. Estaba acurrucado bajo su manta, sosteniendo su caballo de peluche cerca de su pecho. Su respiración era constante, su rostro tranquilo. Le apartó un poco de pelo de la frente y susurró suavemente: «No dejaré que te hagan daño de nuevo». Lo decía en serio. Ya no era solo una ama de llaves o una mujer tratando de reconstruir su vida. Se había convertido en algo más en esta casa, algo más importante. Isabel sabía que enfrentarse a Victoria significaba un riesgo. Podría perderlo todo de nuevo, pero no le importaba. Si se quedaba callada, nada cambiaría. Había dejado que el miedo la silenciara una vez. Antes, esta vez hablaría, incluso si nadie quería escucharla, incluso si le costaba la segunda oportunidad que había encontrado aquí, porque ahora no era solo su historia, era la de Lucas, y él ya había perdido demasiado. Isabel se aferró al informe con fuerza esa noche, guardándolo en su pequeña maleta debajo de la cama. No podía dormir, su mente seguía volviendo al día en que Lucas había hablado. «Te voy a curar, mamá». No había sido solo un juego de niños, había sido un mensaje. Él había confiado en ella. Se había acercado cuando todos los demás se habían rendido. Isabel no iba a dejar que ese momento desapareciera. Pensó en cada contratiempo, cada diagnóstico falso, cada adulto que había mirado a Lucas y solo había visto un problema que manejar. Él merecía algo mejor. A la mañana siguiente planeaba hablar con Alejandro. No solo del informe, sino sobre todo, Victoria, las mentiras, las consecuencias. No esperaba que le creyera de inmediato, pero tenía que intentarlo. Porque Lucas le había susurrado cuando el mundo decía que no podía hablar. Eso no fue un error, eso fue una prueba, y Isabel estaba lista para luchar por ello, sin importar lo que viniera después. Alejandro no le contó a nadie sobre la cita, excepto a Isabel.
No quería prensa, no quería que Victoria se involucrara, ni siquiera usó a su asistente. Llamó al doctor Ríos directamente después de la medianoche, dejando un mensaje con su nombre real. A la mañana siguiente, el médico devolvió la llamada. Su voz era tranquila y mesurada, no sorprendido de saber de Alejandro después de todos estos años. El doctor Ríos se había retirado de los grandes hospitales y ahora dirigía una pequeña consulta privada en un tranquilo pueblo de las Sierras Azules. No se publicitaba, tomaba un puñado de casos al año. «Recuerdo a Lucas», dijo. «Siempre me pregunté qué pasó después de que mi informe fuera ignorado». Alejandro hizo una pausa. «Queremos saber la verdad ahora». Isabel estaba cerca durante la llamada, escuchando, esperando. Cuando Alejandro terminó la conversación, ella habló sin dudar. «Voy contigo». Él asintió. No discutió. No podía. Para esto, la necesitaba. Para Lucas, ella ya era la única persona que importaba. Salieron temprano 2 días después. El viaje se suponía que duraría 6 horas, tal vez menos, con poco tráfico. Isabel empacó bocadillos, auriculares, juguetes sensoriales y el caballo de peluche de Lucas. Alejandro conducía con las manos tensas en el volante. Lucas se sentó en 1900, la parte de atrás, en silencio al principio, mirando por la ventana. Aproximadamente a la mitad del viaje, se detuvieron en un área de descanso. Lucas había parecido tranquilo hasta el momento en que salieron del coche. Entonces, algo lo desencadenó. Tal vez el eco de un secador de manos dentro del baño. Tal vez el ruido repentino de un camión que entraba. Cayó al suelo, tapándose los oídos, gritando fuerte. La gente miraba. Alejandro se quedó paralizado. Se inclinó hacia adelante, pero no supo qué hacer. Isabel no dudó. Se metió debajo de una mesa de picnic con Lucas, lo atrajo suavemente a su regazo y comenzó a tararear suavemente, sin hablar, solo tarareando. Lucas lloró en su camisa durante 10 minutos, con el cuerpo temblando. Lentamente, su respiración se ralentizó, su agarre se aflojó. Ella siguió tarareando. Alejandro observaba desde unos metros de distancia, completamente quieto. Nunca había visto a nadie calmar a Lucas así, no en público, no en el caos. Se sintió inútil, como si no perteneciera a ese momento. Cuando el niño finalmente se relajó, Isabel besó la parte superior de la cabeza y susurró: «Ya estamos bien». Lucas no habló, pero se apoyó en su hombro. Se quedaron así, debajo de la mesa un rato más, hasta que estuvo listo para moverse. Alejandro los ayudó a volver al coche, pero el resto del viaje fue silencioso. Todos estaban cansados. Lucas finalmente se durmió con la cabeza en la pierna de Isabel. Cuando llegaron a la clínica, era un pequeño edificio blanco cerca del bosque, simple y tranquilo. No parecía un lugar para milagros, pero Alejandro esperaba que al menos pudiera ofrecer respuestas. El doctor Ríos los recibió en la puerta. Era mayor ahora, canoso y de movimientos lentos, pero sus ojos eran agudos, conscientes y amables. Dentro de la sala de consulta no había máquinas, ni grandes escritorios o luces intimidantes. Solo un sofá, 2 sillas y algunas estanterías con juguetes y rompecabezas. Lucas caminó por la habitación por su cuenta, recogiendo un bloque de juguete, luego dejándolo de nuevo. No habló, no se sentó, pero tampoco gritó. El doctor Ríos lo observó en silencio, sin hacer movimientos bruscos. Isabel se sentó en el suelo, dándole espacio a Lucas, pero permaneciendo cerca. Alejandro se quedó junto a la pared, con los brazos cruzados, con fuerza. Después de 20 minutos de observación, el doctor Ríos comenzó a hacer preguntas. No a Lucas, sino a Isabel y Alejandro, sobre el comportamiento, sobre las reacciones al ruido, la comida, el tacto. Tomó notas, preguntó más. Luego, después de casi 1 hora, cerró su cuaderno y se reclinó en su silla. «No tiene autismo severo», dijo claramente. «Esto no es autismo clásico,
Esto es un trastorno sensorial y emocional. Con las herramientas adecuadas y un apoyo emocional constante puede mejorar significativamente. Alejandro se sentó lentamente, sus manos agarrando sus rodillas, su mandíbula apretada. No dijo nada durante un largo rato. Isabel no interrumpió. Miró a cintos Lucas, que estaba alineando bloques de colores en silencio. El doctor continuó. Los mayores desafíos de su hijo provienen de cómo su cerebro procesa el mundo. Está abrumado, no desconectado. Por eso la confianza lo cambia. Por eso el silencio ayuda. Porque la rutina por sí sola no funcionó. Alejandro finalmente habló. Su voz se quebró ligeramente. Me dijeron que no tenía opción, que esto era permanente. El doctor Ríos lo miró. Estaban equivocados, o no les importó lo suficiente como para mirar más de cerca. Alejandro asintió lentamente. Le ardían los ojos, pero no lloró. Años de esfuerzo, dinero, empujando puertas que no llevaban a ninguna parte, todo basado en un diagnóstico que no era del todo cierto. Isabel se acercó y le tocó suavemente el brazo. «Ahora tienes una», dijo en voz baja, «una opción». Alejandro la miró, luego a Lucas, y le creyó. En el viaje de regreso, nadie habló durante la primera hora. Lucas durmió. Isabel miraba por la ventana, pensando. Alejandro conducía, pero no pensaba en la carretera. Pensaba en lo diferente que podría haber sido todo. Todos los terapeutas, todo el dinero, todo el miedo. Nada de eso había llegado a Lucas de la manera en que Isabel lo había hecho. Pensó en Victoria, en el informe enterrado, en las mentiras que habían moldeado la vida de su hijo. La verdad era dura, dolía, pero también le dio algo que no había tenido en mucho tiempo, una dirección. Cuando pararon en un pequeño restaurante para cenar, Lucas no gritó. Se sentó junto a Isabel y comió en silencio, un trozo de pan a la vez. Alejandro lo observó, todavía inseguro de cómo todo esto era real. Pero lo era. Esa noche, de vuelta en la mansión, Alejandro no fue a su estudio. Se sentó fuera de la habitación de Lucas y escuchó. No llantos, sino silencio, y en ese silencio oyó esperanza. El ataque llegó sin previo aviso. Una mañana, Alejandro abrió su tableta para revisar los correos electrónicos y en su lugar encontró alertas de noticias parpadeando en la pantalla. Titulares de múltiples medios llenaban la página de inicio. Mujer desacreditada de vuelta en la vida de un niño. Resurge crisis de batalla por la custodia. Y Isabel Rojas o Victoria Ferrer, ¿en quién debería confiar Alejandro Vargas? Adjunto a los artículos había imágenes de video temblorosas, granuladas, claramente extraídas de archivos judiciales. Mostraba a Isabel sollozando incontrolablemente durante una audiencia de custodia años atrás, gritando a un abogado invisible y siendo escoltada fuera por los alguaciles. El artículo debajo tergiversaba el evento para pintarla como inestable, peligrosa, no apta para estar cerca de ningún niño. Para empeorar las cosas, se compartieron documentos médicos, archivos que afirmaban que había estado bajo vigilancia psiquiátrica. Alejandro miró la pantalla con incredulidad. Era una campaña de difamación en toda regla. Y la fuente de la filtración, Victoria Ferrer, ni siquiera había intentado ocultarlo. Fue un golpe brutal y calculado y funcionó rápido. En 24 horas, los servicios de protección infantil contactaron a Alejandro directamente. Habían recibido múltiples informes expresando preocupación por la seguridad de Lucas debido a la presencia de Isabel en el hogar. Se abrió una investigación formal. Alejandro se resistió, intentó explicar la situación, pero la agencia siguió el protocolo. Hasta que se resolviera la investigación, Isabel tenía que ser retirada de la casa. 2 funcionarios vinieron a escoltarla. No se resistió, no lloró. Isabel solo miró a Lucas, que estaba sentado en el suelo, abrazando su caballo de peluche. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, él
no reaccionó al principio, pero al anochecer todo cambió. Lucas rechazó la comida. Se sentó en un lugar durante horas, meciéndose de un lado a otro. Cuando Alejandro intentó consolarlo, el niño gritó, se agitó y arañó la puerta. Una y otra vez gritó una palabra, ¡mamá!, hasta que su voz quedó ronca. Nada lo calmaba, ni la medicina, ni los brazos de Alejandro, ni el silencio. Sin Isabel, Lucas comenzó a desmoronarse. Alejandro lo intentó todo. Llamó a médicos, terapeutas, incluso trajo de vuelta a un especialista que no había visto a Lucas en más de un año. Pero nada ayudó. El niño no dormía toda la noche. Se golpeaba la cabeza contra la pared, se negaba a beber, se negaba a ser tocado. Su regresión fue rápida y severa. Alejandro se sentaba fuera de la habitación de Lucas noche tras noche, escuchando los llantos. Intentó abrazar al niño, leerle, reproducir las viejas canciones de cuna de Isabel desde su teléfono. Lucas solo gritaba más fuerte. Una noche, Alejandro se derrumbó en el pasillo, con la cabeza entre las manos. Pensó en lo que Victoria había dicho cuando llamó. No puedes salvar a un niño con una mujer rota. Pero ahora sabía la verdad. Isabel no era el problema. Isabel era la respuesta. Lucas no solo había mejorado con ella, había cobrado vida. El error de Alejandro no había sido contratarla, había sido dejarla ir. Y ahora no podía ignorar esa verdad por más tiempo. Victoria continuó su campaña. Envió declaraciones a la prensa elogiando a los servicios de protección infantil por su rápida intervención. Se reunió con los miembros de la junta directiva, contó su historia sobre la protección de Lucas, de una ex empleada manipuladora con un pasado peligroso. Alejandro no dijo nada públicamente, todavía no, pero comenzó a trabajar entre bastidores. Se puso en contacto con antiguas familias que habían trabajado con Victoria. Algunos dudaron al principio, otros colgaron, pero finalmente la gente comenzó a hablar. Una madre describió cómo su hijo fue mal diagnosticado y puesto en medicación innecesaria durante años. Otro padre explicó cómo su esposa había sido amenazada con acciones legales cuando desafiaron los planes de tratamiento de Victoria. Una enfermera compartió cómo había sido despedida después de cuestionar un informe. A medida que las historias se sumaban, Alejandro vio el patrón. Victoria había construido un sistema basado en el control y el silencio. Los que la obedecían se quedaban. Los que se resistían eran desacreditados. Isabel no solo se había resistido, había expuesto las grietas. Alejandro siguió reuniendo pruebas. Contrató a un investigador independiente para rastrear los documentos alterados utilizados contra Isabel. La falsificación era obvia para un ojo profesional. Desajustes de metadatos, firmas inconsistentes, fechas que no coincidían. Se reunió con asesores legales para ver cómo la información falsa se había colado en el sistema. Cada paso trajo más pruebas de manipulación. Pero esto ya no se trataba solo de limpiar el nombre de Isabel. Alejandro sintió algo más profundo, una necesidad de hacer lo correcto, no solo por Lucas, sino por cada niño que Victoria había engañado, cada padre que había silenciado. Comenzó a preparar un informe completo, recopilando testimonios, registros y estados financieros. Su equipo legal le advirtió que acabar con Victoria sería complicado. Tenía amigos poderosos, pero a Alejandro no le importaba. Había estado ciego durante demasiado tiempo, dejándola operar bajo su protección. Eso se había acabado. Ahora ella se enfrentaría a la verdad. Él se aseguraría de ello, incluso si le costaba todo. La mansión ya no se sentía como un hogar. Alejandro caminaba por los pasillos en silencio, oyendo ecos de los gritos de Lucas. El niño apenas hablaba ahora. Pasaba la mayor parte de sus días acurrucado en rincones, rechazando la comida, a veces solo susurrando
mamá para sí mismo. Isabel llamó una vez solo para saber cómo estaban, pero los servicios de protección infantil le habían advertido que no contactara a la familia durante la revisión. No pidió actualizaciones, solo dijo, «Dile que no me he ido». Alejandro prometió que lo haría. Esa noche se sentó en la habitación de Lucas, viendo a su hijo dormir con ojeras bajo los ojos y moratones en los brazos de sus propios puños. Alejandro miró por la ventana e hizo un voto. Victoria ya había tomado suficiente, había mentido, manipulado, destruido vidas, y ahora su tiempo se había acabado. No iba a parar hasta que cada verdad que ella enterró fuera sacada a la luz. Isabel había luchado sola durante demasiado tiempo, ahora era su turno. Isabel se sentó sola en una pequeña casa de huéspedes a horas de distancia de la mansión de los Vargas. No había oído la voz de Lucas en días, no desde que los servicios de protección infantil la habían retirado. Le temblaban las manos mientras sostenía su teléfono. Durante semanas se había aferrado a algo que esperaba no tener que usar nunca. Era su última prueba. Una noche, después de la batalla por la custodia, Victoria había dejado un mensaje de voz en el teléfono de Isabel. En aquel entonces, Isabel lo había guardado sin saber por qué. Tal vez instinto, tal vez miedo. Ahora era todo lo que le quedaba. Presionó play de nuevo, solo para asegurarse. El mensaje era corto, pero lleno de veneno. La voz de Victoria era aguda, fría y llena de amenaza. «Hablas y te arruinaré de nuevo». No había duda de quién era, ninguna excusa para las palabras. Isabel respiró hondo, buscó el número de Alejandro y presionó enviar. Cuando él respondió, ella no explicó. Simplemente le reenvió el mensaje de voz y dijo, «Escúchalo». Sus manos se cerraron en puños cuando terminó. Se quedó quieto, reproduciéndolo 2 veces para estar seguro. No había duda de que era Victoria. Y no era solo poco profesional, era una amenaza, un claro acto de intimidación. Lo envió a su equipo legal sin dudarlo. Los abogados respondieron en 1 hora. Esto lo cambia todo. En cuestión de días, presentaron una moción para reabrir la investigación, utilizando el mensaje de voz como prueba clave. Lo que siguió se movió más rápido de lo que nadie esperaba. El tribunal aprobó una audiencia y se programó el juicio. Las noticias se extendieron rápidamente. Familias que una vez habían guardado silencio se presentaron. Varias aceptaron testificar. La sala del tribunal estaba abarrotada el primer día. Victoria se sentó en el banquillo de los acusados, serena al principio, pero sus ojos parpadeaban cada vez que nuevos testigos subían al estrado. Isabel se sentó en silencio junto a su abogado. Ya no tenía miedo. No tenía nada que perder. Uno por uno, las familias hablaron. Una madre describió cómo fue presionada para poner a su hija en una medicación que no necesitaba. Una exenfermera describió cómo se editaban los informes antes de ser presentados. Un padre compartió cómo a su hijo se le negó un diagnóstico alternativo y fue forzado a un plan de tratamiento que empeoró todo. Luego vinieron las grabaciones de audio. Un exmiembro del personal había guardado llamadas telefónicas, mensajes de voz, incluso grabaciones de reuniones. Se escuchó la voz de Victoria instruyendo a su personal a mantener el diagnóstico de autismo. No confundan a los padres. Otro clip la reproducía diciendo, «Hagan. Que crean que es permanente. Gastarán más». Se oyeron murmullos en la sala. La calma de Victoria comenzó a romperse. Sus abogados intentaron objetar, intentaron reformularlo, pero la evidencia seguía acumulándose. Entonces, Alejandro subió al estrado. Le temblaban las manos mientras sostenía su declaración escrita. Miró al juez, luego a Isabel, luego a la galería. «Mi hijo fue etiquetado como roto para que alguien pudiera lucrarse», dijo. «Eso termina hoy». El juez revisó la evidencia
cuidadosamente durante los días siguientes. Mientras tanto, el equipo de Victoria luchaba por recuperarse. Surgieron más documentos, notas que mostraban evaluaciones alteradas, correos electrónicos amenazando al personal para que guardara silencio. Isabel permaneció en silencio durante la mayor parte del proceso. No necesitaba hablar. La verdad estaba hablando lo suficientemente alto. Cuando se leyó el veredicto, la voz del juez fue firme y clara. Isabel fue completamente absuelta. Victoria fue declarada culpable de mala conducta profesional y fraude. Se recomendaron cargos para una investigación más profunda. La sala del tribunal no vitoreó. No lo necesitaba. La justicia finalmente había hablado. Después del juicio, Isabel salió y respiró profundamente. No se sentía victoriosa, se sentía cansada, pero estaba libre. Más importante aún, Lucas estaría libre. Alejandro salió detrás de ella, sosteniendo un simple sobre. Dentro había una carta del tribunal confirmando que Isabel podía volver a la casa sin restricciones. Lo tomó con ambas manos y lo apretó contra su pecho. Esa noche, Isabel regresó a la mansión. Entró por la puerta principal lentamente, insegura de lo que encontraría. Pero no tuvo que esperar mucho. Desde lo alto de las escaleras apareció Lucas. Se veía diferente, más delgado, más callado, con ojeras bajo los ojos. Por un segundo, solo la miró. Luego, corrió. Sus pequeños pies golpearon el suelo rápidamente mientras se abalanzaba a sus brazos. Las lágrimas caían por sus mejillas. «Volviste», susurró una y otra vez. Isabel lo abrazó con fuerza, sus brazos completamente envueltos alrededor de él. Alejandro estaba cerca, observando con los ojos húmedos. Luego, por primera vez, dio un paso adelante y los abrazó a ambos. No fue forzado, no fue planeado, simplemente sucedió. Un momento real, honesto y lleno de todo. Habían sobrevivido, habían perdido tiempo, habían perdido la paz, pero ahora, juntos, comenzaban a sanar. El silencio había terminado. Alejandro observó a Lucas de cerca esa noche, mientras el niño comía la mitad de una comida por primera vez en días. Isabel se sentó a su lado, tarareando suavemente. Lucas se apoyó en su hombro como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Alejandro se sentía diferente, más ligero, más fuerte. Durante años había creído lo que la gente le decía. Siguió diagnósticos, firmó cheques, siguió planes que nunca funcionaron. Pero ahora sabía más. Había aprendido de la manera más difícil que el silencio puede hablar y el miedo puede mentir. Lucas no necesitaba ser salvado, necesitaba que creyeran en él. Y Isabel había creído en él cuando nadie más lo hizo. Alejandro se sentó al otro lado de la mesa, miró a su hijo y tomó una decisión. No más expertos que trataran a Lucas como un caso, no más silencio. De ahora en adelante, cada susurro, cada palabra, cada sonido que Lucas hiciera sería defendido. Había encontrado su voz una vez. Alejandro nunca dejaría que el mundo se la quitara de nuevo. La Fundación Vargas para el Cuidado Pediátrico Ético se lanzó con poca ceremonia, pero con un propósito fuerte. Alejandro no quería una gran gala o un espectáculo mediático, solo quería que fuera real. Después del juicio, usó sus recursos para hacer algo diferente, algo que durara. La misión de la fundación era simple: proteger a los niños de diagnósticos erróneos, dar a las familias acceso a una atención honesta y asegurar que nadie como Victoria pudiera volver a dañar a otro niño. Isabel aceptó ser la directora de alcance comunitario. No se trataba del título, se trataba del trabajo. No quería sentarse detrás de un escritorio. Quería visitar clínicas, hablar con los padres y ayudar a reconstruir la confianza que se había roto. Cada formulario, cada política, cada parte de la organización se construyó pensando primero en los niños.
sin atajos, sin mentiras. La fundación no parecía una oficina corporativa, parecía un hogar. Paredes cálidas, habitaciones tranquilas y espacio para que los niños fueran simplemente niños. La vida personal de Isabel cambió igualmente. Meses después de que terminara el juicio, recibió un mensaje de su abogado. Su hijo, Daniel, que ahora tenía 9 años, quería conocerla. Isabel se quedó paralizada con el teléfono en la mano, sin saber si lo había leído bien. Organizaron una reunión supervisada al principio, pasos pequeños y cuidadosos. Daniel era tímido. No corrió a sus brazos, no lloró. Solo la miró con ojos grandes e inseguros y dijo: «Hola». Eso fue suficiente. Las visitas se hicieron más largas, más relajadas. Dibujaban juntos, jugaban, comían helado en un banco. Isabel aprendió que a Daniel le gustaba el espacio y no le gustaban los ruidos fuertes. Notó la forma en que se movía, tranquilo y pensativo. Había cosas que se había perdido, años que no podía recuperar, pero no lo apresuró. No forzó nada, simplemente se presentaba cada vez, siempre tranquila, siempre esperando. Y poco a poco, Daniel la dejó entrar de nuevo. Lenta y cuidadosamente comenzó a llamarla mamá. Sabía que a él no le importaría, pero no pudo evitarlo. Necesitaba que se sintiera seguro para él. Cuando el coche se detuvo, Lucas ya estaba mirando por la ventana. Alejandro estaba cerca, en silencio. Daniel salió, sosteniendo un cuaderno de bocetos y usando auriculares. Isabel lo recibió en la puerta y sonrió. Lucas se quedó atrás al principio, inseguro. Luego, después de unos momentos, se acercó con su estetoscopio de juguete en la mano, el mismo que había usado con Isabel hace tanto tiempo. No dijo mucho, pero se lo extendió a Daniel y dijo: «Tú también puedes usarlo». Eso fue todo. Sin grandes gestos, solo una oferta silenciosa de un niño a otro. Isabel se dio la vuelta para que no vieran sus lágrimas. En ese pequeño momento, 2 niños encontraron algo entre ellos que ningún adulto tuvo que explicar. Fue simple y fue real. La casa lentamente se convirtió en algo que nunca había sido antes, viva. Las paredes ya no eran solo madera, pulida y obras de arte. Estaban cubiertas de pintura de dedos, dibujos de papel y notas adhesivas. La cocina a menudo estaba desordenada, con cereales en la encimera y platos en el fregadero. Lucas y Daniel no siempre hablaban, pero se movían juntos, leyendo, construyendo rompecabezas o sentados uno al lado del otro con auriculares. Isabel y Alejandro se adaptaron al caos. En lugar de horarios estrictos, seguían ritmos. A Daniel le gustaban las mañanas. A Lucas le gustaba la tranquilidad. Algunos días eran tranquilos, otros no. Pero la risa, los desórdenes, las pequeñas victorias hacían que todo valiera la pena. Alejandro dejó de leer informes de negocios antes de acostarse. En cambio, ayudaba a Lucas con ejercicios de dibujo y memorizaba los colores favoritos del niño. Isabel dejó de disculparse por el ruido. Esto no era desorden, era vida, ruidosa, impredecible, pero llena de significado. Y en esa vida, ambos niños comenzaron a crecer. No perfectamente, no rápido, pero estaban creciendo juntos. Fuera de casa, la fundación ganó una atracción real. Clínicas de todo el país solicitaron consultas. Los padres escribían con historias. Algunas eran esperanzadoras, otras desgarradoras. Isabel viajaba a menudo, visitando pequeñas oficinas de pueblo y grandes hospitales, compartiendo lo que había salido mal y cómo se podía hacer bien. Alejandro se unía a ella a veces, hablando no como un multimillonario, sino como un padre que casi pierde a su hijo por el silencio. Juntos, hablaron en conferencias de educación, simposios médicos e incluso ante el Congreso. No pidieron elogios, pidieron un cambio. Isabel no estaba interesada en hacerse famosa, no quería premios, solo quería una cosa:
seguridad para Lucas, para Daniel y para los miles de niños que todavía no tenían voz. Cada vez que se paraba frente a una sala y compartía su historia, pensaba en el día en que encontró el estetoscopio en su pecho y oyó a Lucas decir: «Te voy a curar, mamá». Ese era su porqué, y siempre lo sería. Por la noche, cuando la casa finalmente estaba en silencio y las luces estaban tenues, Isabel a menudo se sentaba cerca de la habitación de los niños y escuchaba. No porque esperara oír algo importante, sino porque el sonido que oía importaba. Una risa tranquila, una pregunta suave, el tarareo de una canción de cuna que Daniel había aprendido de ella. Lucas ya no gritaba por la noche, ya no arañaba las puertas, y Daniel ya no la observaba desde la distancia. La abrazaba ahora, le contaba historias, le pedía que se quedara. Alejandro a veces se unía a ella en el pasillo, sentándose en silencio sin necesidad de hablar. Ambos habían perdido mucho, pero habían construido algo más fuerte a cambio. No una familia perfecta, sino una real, una basada en la paciencia, la confianza y el coraje de empezar de nuevo. La mansión, que una vez resonaba con silencio, ahora resonaba con vida, y por primera vez en años, Isabel no tenía miedo del mañana. Ya estaba viviendo el futuro que, una vez, solo había soñado. La gala se celebró en el gran salón de un hotel lleno de filas de mesas, luces de cristal y grandes pancartas con el logotipo de la Fundación Vargas. Fue un evento formal organizado para recaudar fondos para la salud mental pediátrica y los diagnósticos éticos. Médicos, padres, donantes y funcionarios llenaban el espacio, vestidos con trajes y vestidos de noche, bebiendo vino y esperando los discursos. Isabel estaba de pie al costado del escenario, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella, tratando de calmar sus nervios. Había hablado en muchos eventos antes, pero este se sentía diferente. Esta noche no se trataba de investigación o política. Esta noche, algo inesperado estaba a punto de suceder. Detrás de las cortinas, Lucas estaba listo, sosteniendo su estetoscopio de juguete, el mismo que había llevado desde el día en que habló por primera vez. Llevaba un pequeño blazer, el pelo peinado pulcramente y un pin con el logo de la fundación. El corazón de Isabel latía con fuerza. Había practicado este momento, pero aún no estaba segura de si lo llevaría a cabo. Las luces se atenuaron ligeramente mientras el anfitrión del evento terminaba su presentación. Y ahora, dijeron, alguien muy especial tiene unas palabras que compartir con nosotros. Un foco se dirigió al costado del escenario. Por un segundo, Lucas no se movió. Luego, lentamente, salió a la luz. Los flashes de las cámaras destellaron. Los susurros recorrieron la multitud. Muchos invitados ya conocían su historia. Algunos incluso habían leído sobre el juicio o visto segmentos de noticias sobre la Fundación Vargas. Pero pocos habían visto a Lucas en persona y ninguno lo había oído hablar en público. Se detuvo en el centro del escenario y miró a través de la sala. Sus manos agarraron el micrófono. Por un breve momento hubo silencio, tan silencioso que Isabel temió que se hubiera quedado paralizado. Pero entonces Lucas se giró, la miró directamente y sonrió suavemente. Su voz era gentil pero clara. «Esta es mi mamá», dijo. «Ella me curó. Ahora yo la curo a ella». La sala quedó en completo silencio. Luego jadeos. Luego lágrimas. Isabel se llevó las manos a la boca. Sus rodillas casi se doblaron. No sabía exactamente qué diría Lucas, solo que había pedido hablar. Pero escuchar las palabras frente a tantos, con todos los ojos puestos en él, era más de lo que había imaginado. Había algo en su voz que no había estado allí antes. Confianza, claridad. No tenía miedo, no se escondía. Se mantuvo erguido, sosteniendo el estetoscopio sobre su pecho como una insignia.
La audiencia se puso de pie lentamente, aplaudiendo suavemente al principio, luego más y más fuerte. Algunos se secaban los ojos, otros se llevaban la mano al pecho. Alejandro, sentado en la primera fila, no podía hablar. Apretó los brazos de su silla, parpadeando para contener las lágrimas. Años de silencio, de duda, de miedo, se habían ido en un solo momento. Esto no era solo un discurso, era un regreso. Un niño que una vez gritaba ante la luz y el sonido, ahora estaba en el escenario por elección propia, hablando con calma y orgullo. Isabel no se movió, solo escuchó. Entonces Lucas sonrió de nuevo, miró alrededor de la sala, luego de nuevo a Isabel y añadió una frase más, simple, honesta e inesperada. Y papá también ayuda. Una ola de risas recorrió la sala, aligerando el ambiente, rompiendo la tensión emocional lo suficiente como para que la gente pudiera respirar. De nuevo, Isabel giró la cabeza para mirar a Alejandro. Él había bajado la cabeza, riendo en voz baja, sus hombros temblando mientras intentaba contenerse. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos, pero alegres. Se encontró con los ojos de Isabel y ambos sonrieron. No hacía falta decir nada entre ellos. En ese momento, todo estaba bien. Los aplausos volvieron, más fuertes esta vez, más enérgicos. Lucas se apartó del micrófono y caminó hacia Isabel. Ella se agachó para abrazarlo, pero él ya se estaba estirando hacia arriba. La multitud continuó aplaudiendo, no por la fundación, no por la causa, sino por el niño. El niño que una vez estuvo atrapado y ahora era libre. El nombre de Victoria Ferrer nunca se mencionó esa noche. Nadie sacó a relucir el juicio. Nadie discutió su sentencia que estaba programada para la semana siguiente. Ya no importaba. La historia había seguido adelante. El público no estaba interesado en una experta caída. Estaban enfocados en lo que vieron en el escenario. Un niño que había pasado por el dolor, el diagnóstico erróneo, el miedo, y aún así había logrado encontrar su voz. Isabel había temido durante años que el silencio de Lucas pudiera durar para siempre, que nunca lo oiría decir las cosas que un padre anhela escuchar. Pero él había dicho más de lo que ella esperaba, y lo había dicho cuando más importaba. La cobertura mediática al día siguiente no se centró en Victoria. Todos los titulares decían lo mismo. El niño que finalmente habló. Las fotos mostraban a Lucas de la mano de Isabel, saludando tímidamente a la multitud con el estetoscopio todavía alrededor del cuello. Por una vez, no se trataba del daño causado, se trataba de lo que venía después. Después del evento, la mansión estaba en silencio. Los invitados se habían ido, el personal se había ido a dormir. Isabel y Alejandro se sentaron en el sofá, todavía vestidos de la gala, viendo a Lucas y Daniel construir una pequeña torre con bloques de madera en el salón. Era tarde, pero nadie quería terminar la noche. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. ¿Eso realmente pasó?, preguntó en voz baja. Alejandro asintió, colocando su mano sobre la de ella. Sí, y fue real, todo. Vieron a los niños reír suavemente. No hubo crisis, ni gritos, ni miedo, solo paz. Lucas se giró y los miró como si supiera algo. No volvió a hablar, solo sonrió. Isabel le devolvió la sonrisa, con el corazón lleno. Alejandro exhaló lentamente, como si estuviera dejando ir una década de dolor. Por primera vez, la casa se sentía completamente quieta, en el buen sentido. Nadie corría, nadie se escondía, nadie necesitaba ser arreglado. Tenían el uno al otro. Y eso era suficiente. Si te gustó la historia que presentamos, no se te olvide dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días.